Hola, ¿qué tal, Talmidín? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me veas. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí contigo, compartiendo un poco de la parashá, de la palabra de nuestro Señor. En esta hora y en este día me gustaría tocar un punto que muy pocas veces yo los he escuchado hablar, si no es que ninguna vez, en alguna congregación, en algún programa, en algún evento, congreso, de esos proféticos apostólicos románticos. Nunca los he escuchado hablar de esto, sin embargo creo que es un tema muy importante debido al evento, al momento y al lugar en el que suceden. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de lo que es la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Mucha gente confunde la palabra transfiguración con la palabra transubstanciación. La transubstanciación es el evento en el cual el sacerdote católico romano toma la oblea y toma el vino y como si fuera un mago convierte la oblea en carne y el vino en sangre y ejecutan el evento llamado Eucaristía, donde no es otra cosa más que una palabra en latín disfrazando el canibalismo que ellos ocupan. Jesús nunca dijo que te comieras el cuerpo y la sangre, no puedes hacerlo, ¿no? O sea, eh, sin embargo, en el catolicismo sí se ocupa así y confunden la palabra transubstanciación con la palabra transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Como el mismo término lo dice, hay una eh, transformación física de un ente que en ese momento ejecuta. En este caso, la transfiguración no es otra cosa más que una transformación del cuerpo de Jesús. Para eso me gustaría que fuéramos a... Bueno, hay tres textos que hablan de la transfiguración. Son en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque traen un orden con respecto a los eventos de Jesús. El primero está en Mateo capítulo 17 versículos 1 y 8, en Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 10 y Lucas capítulo 9 versículos 28 al 36. Si no los captaste, te los voy a poner aquí en el pizarrón. Puedes ponerle pausa, puedes copiarlos y de ahí ir a la Biblia y poderlos estudiar. Bien, la transfiguración. En este caso, como en muchas ocasiones lo he mencionado, no voy a hablar del aspecto teológico de la transfiguración. Tal vez eso es lo que a muchos les gustaría escuchar, pero la finalidad de estos videos no es hablar de doctrina, no es hablar de teología. Para eso están los institutos, para eso están las iglesias, los pastores y los maestros de cada congregación. Ellos te podrán explicar teológicamente qué implica la transfiguración. Yo no voy a hablar del aspecto teológico, yo lo que quiero hablar es cómo afecta la transfiguración primero a los apóstoles y en segunda a nosotros. Lo que sí te puedo decir es que si en ese momento de la transfiguración existiese o hubiese estado presente Da Vinci, hubiese estado Miguel Ángel, hubiese estado Monet, hubiese estado eh, cualquier pintor que tú me menciones, yo te aseguro que lo que hubiese hecho cualquiera de esos pintores fue nada más haberle puesto el marco a lo que estaba sucediendo. Porque es una, el retrato exacto o la pintura perfecta del reino milenial. Lo que fue Juan, Pedro y Santiago, lo que vieron fue un retrato, por unos instantes vieron cómo Jesús se va a presentar en su reino, qué es lo que va a ocurrir y qué efectos tendría posteriormente. Entonces, estos pintores lo único que hubieran podido hacer es ponerle un marco.
Era el cuadro perfecto del reino milenial. Pero insisto, no voy a hablar. Todos dicen que Moisés y Elías representan a la ley y los profetas, y está bien, pero va más allá. Teológicamente, ¿a quién representa Moisés? ¿Qué clase de personas representa Moisés? ¿Qué clase de personas representa Elías? Jesucristo, ¿qué está representando? ¿Qué representan los apóstoles? ¿Qué representa el monte? ¿Qué representa la multitud que estaba abajo del monte? Teológicamente habla de muchas cosas, pero no lo voy a tocar. Lo que sí te quiero decir es el efecto del por qué Jesús tuvo que ejecutar esta acción de la transfiguración. 3 textos mencionan puntos distintos de un mismo evento. Mateo, por ejemplo, dice que las ropas, no, dice Mateo que los lleva al monte y él empieza su rostro a transformarse, empieza de su piel a emanar luz como si fuera un foco LED, empieza a salir luz. Marcos dice que las ropas de Jesús eran tan blancas que ninguna persona que se dedicara al evento de lavar pudiera tener esas ropas tan blancas como las de Jesús. O sea, para pronto, eh, ahí ni hace, lo hace. Ni Doña Lucha hubiese dicho, ah, caray, con la ropa de Jesús, porque era tan blanca que ningún detergente combinado podía sacar ese color tan resplandeciente de las ropas de Jesús. Dicen los textos que eh, Jesús hablaba con Elías y con Moisés, pero nadie nos ha dicho qué decían. Sin embargo, el Evangelio de Lucas dice que sí nos dice qué decían y hablaban acerca de la partida de Jesús, de los eventos próximos a ocurrir. Entonces, cada evangelio presenta un rostro diferente de ese evento, pero aquí lo importante es lo siguiente. ¿Por qué tiene que surgir la transfiguración? ¿Por qué tiene que Jesús mostrar a sus discípulos? ¿O por qué se tiene que mostrar en gloria? Porque también dice uno de los evangelios que presenta la gloria. Otro dice que presenta la gloria de Elías y de Moisés, pero uno dice que presenta a Jesús en gloria. Insisto, no es otra cosa más que la representación de Jesús en el reino, en su reino, pero ¿por qué sucedió en ese momento? Si tú empiezas a leer los evangelios, te vas a dar cuenta que venía un camino, venía una forma, un trabajo de Jesús. Jesús es el hombre con el resultado más predecible del mundo, pero impredecible en sus actos. Es decir, que para llegar al objetivo, que era la salvación del alma, Jesús utilizó diferentes técnicas, pero siempre iba cambiando la técnica. Un día de repente escupe en el piso, en el lodo, hace una pasta, se lo echa a los ojos a un hombre y sana. Al otro día llega con una persona, saca a todos de la casa y le hace una declaración y esta persona resucita. Y así sus eventos iban caminando siempre de forma diferente. ¿Por qué te lo menciono? Porque pareciera ser que los discípulos empezaron a conocer a Jesús y creyeron que el conocer a Jesús era como una receta de cocina. Es decir, me aprendo los pasos y como me da el mismo resultado, entonces tengo que hacer lo mismo para que esto suceda. Decían, ah, bueno, si he hecho lodo en los ojos de una persona, pues va a regresarle la vista, ¿no? Entonces andaban escupiendo ahí en toda la tierra y hacían sus pastas y les echaban lodo a los ojos de las personas y no sanaban. Estoy siendo sarcástico, en ninguna parte de la Biblia dice que escupieron todos así, ¿no? Porque al rato me dicen, no, es que te equivocas porque estás tomando textos donde no dicen, o sea, sí, se llama sarcasmo para los que no me entendieron. Eh, que los apóstoles trataban de tal vez entender los pasos de Jesús, memorizarlos para poderlos ejecutar y así obtener el resultado. Pero Jesús siempre iba más allá, siempre iba un paso y luego otro paso, un paso por aquí, un paso por allá. Y al final el resultado era el mismo, sí, pero las acciones que él llevaba eran totalmente diferentes. Así como la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan todos los días, así los eventos de Jesús se iban renovando todos los días. Jesús nunca trató de ser una persona monótona, siempre trató de llevar las cosas a un nivel de excelencia, pero siempre únicas y diferentes.
Pero pareciera ser que los apóstoles llevaban ya un camino, una receta en donde creían que ya podían conocer a Jesús. Y entonces de repente Jesús los lleva a un monte y ejecuta un evento. Si pudiéramos trazar una línea del tiempo, pudiera venir así los eventos de Jesús, pero hay un momento en que se sacude, ¿sí? Todo este movimiento en línea es el ministerio de Jesús, pero hay un momento en que Él lo sacude, lo revierte y se muestra a ciertos discípulos en gloria. Y yo te pregunto, ¿por qué era necesario? Jesús en sí mismo manifestaba su gloria y Él mismo lo declaraba, ¿no? Al declararse Él hijo de Dios, o sea, tal vez nunca hemos entendido esa parte de cuando Jesús se declara a sí mismo hijo de Dios. ¿Por qué? Desgraciadamente tengo que volver al mismo punto de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia ha enseñado a la gente que todos cuando recibimos el bautizo de bebés somos hijos de Dios y ya tenemos en la cabeza que estamos programados para decir, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. O sea, lo hacemos tan trivial, tan banal, tan como que choteamos la palabra, la ponemos tan irreverente, tan como decir hoy voy a comer bolillos y soy hijo de Dios, la ponemos al mismo nivel de un léxico cotidiano que pierde el sentido de la palabra hijo de Dios. En aquellos tiempos declararse hijo de Dios merecía la muerte, merecía ser muerto a pedradas, porque nadie se podía declarar a sí mismo hijo de Dios. Todos decían que eran hijos de Abraham, pero no decían que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque decir ser hijo de Dios implicaba igualarse a Dios. El ser hijo de Dios era declararse a sí mismo Dios y por eso en el Evangelio de Juan muchas veces quisieron matar a Jesús, ¿no? Jesús les decía, ¿por qué cosa buena me habéis de apedrear? Y le dijeron los fariseos, por ninguna cosa buena te apedreamos porque tú siendo hombre te haces llamar hijo de Dios, dando a entender que se estaba igualando a Dios. Nadie podía ponerse ese título. Entonces, a lo largo de esa línea del tiempo, Jesús viene manifestando que Él es hijo de Dios. Y los apóstoles lo entendieron, que pensaron que ya habían visto todo lo que Jesús podía hacer en su ministerio terrenal. Y empezaron a etiquetar a Jesús, empezaron a poner en su cuadratura mental las formas en las cuales Jesús se movía. Tan es así que Jesús en su inteligencia les pregunta, ¿qué pensáis la gente de mí? No, pues que eres Elías, que eres un profeta, que eres Jeremías, y vosotros qué pensáis que soy. Así Jesús les dice, bueno, la gente me etiqueta, ¿y ustedes? ¿Ustedes me etiquetan? Y Pedro hace su declaratoria, ¿no? Sin embargo, los demás no contestaron, tal vez porque ellos sí habían etiquetado a Jesús. Entonces, esa línea en la que Jesús va caminando hizo que el pensamiento y la cuadratura de los apóstoles quedara como una receta de cocina donde, ya conozco qué va a hacer Jesús, mañana ya sé qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, ellos venían de ver eventos como la multiplicación de los panes y los peces, como el resucitar a un muerto, como sacar demonios, pero aún así los apóstoles entraron como una especie de estado de confort y Jesús dice, a ver, venga, vamos a hacer algo diferente, les voy a mostrar algo distinto, ¿no? Lo que nunca se imaginaron es ver a Jesús en gloria. Y eso, yo quiero que te pongas en un árbol por ahí cerca, de donde andaban durmiendo los apóstoles, y observes. Dice los evangelios que estaba Jesús hablando con Elías y con Moisés, y que los apóstoles estaban asustados. Jesús hablaba con estas personas, y ya sabes, el Pedro, ¿no? El Pedro de siempre, que siempre quiere quedar bien, quiere manifestarse, no quiere quedarse atrás. Dice que los Elías y Moisés se retiran de Jesús. Pedro se levanta y dice, Señor, nos parece a bien haber estado aquí. ¿Qué te parece si hacemos una enramada para Elías, para Moisés y para ti? De entrada, yo supongo, porque esta es una suposición mía,
porque el Evangelio declara que los apóstoles llegaron a conocer quién era Elías y quién era Moisés, pero ellos no vivieron en esas épocas, como lo conocían. Muy posiblemente ellos y Jesús en esa conversación mencionaron sus nombres, y es posible que ellos lo escucharon y dedujeron que era Elías y Moisés. Dice la Escritura que que Pedro les ofrece una enramada, hacer una tienda, sin saber lo que decía, como diciendo, este cuate está hablando y no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Y dice, y cuando aún Pedro hablaba, desciende una nube y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escúchenlo. Así como diciendo, a ver Pedro, cállate, él es mi hijo y haz lo que él te diga. No quieras poner de aquí orden ni tratar de quedar bien con los demás. Este es mi hijo, a él escuchad. Y después dice que cuando escucharon la voz ellos se arrodillaron y tuvieron más miedo, estaban todavía más espantados de lo que ya estaba ocurriendo. Jesús los toca y les dice, no teman, levántense, no le digan a nadie lo que ocurrió y ya vamos. Cuando nosotros empezamos a encasillar a Jesucristo, tenemos un problema. Creemos que conocemos a Dios, creemos que con ciertas situaciones la presencia de Dios va a descender, creemos que con ciertas actitudes y ciertos pasos a seguir vamos a obtener el favor y el beneficio de Dios. Y ese es el problema que tenemos. A veces, tal vez en alguna ocasión, Dios te pidió que te quitaras los zapatos y danzaras, porque a Él le plació hacerlo. Pero eso no quiere decir que todos los domingos te tengas que quitar los zapatos y danzar, porque lo haces una regla, porque crees que ya conociste a Dios y porque te lo pidió una vez, siempre va a ser así. Y en el momento en que Él lo dice, tuvo un efecto y después ya no ocurre nada. Pero es como el velo de Moisés. Cuando Moisés desciende del Sinaí, dice la Biblia que su rostro resplandecía y se tuvo que poner un velo. ¿Qué pasó el día en que su rostro dejó de resplandecer y se vio él en el espejo? Él tuvo que tomar una decisión. Si me quito el velo, la gente va a decir que la presencia ya no está conmigo. Si me dejo el velo, ellos van a seguir creyendo que Dios está conmigo, aunque en realidad yo estoy consciente de que ya no resplandece mi rostro. Pero si me lo quito, tal vez ellos no confíen. Si me lo dejo, tal vez sigan creyendo que Dios está a mi lado. Y lo hacemos una regla. Tuvo que haber sido un conflicto muy fuerte para Moisés esa situación. Y es un conflicto muy fuerte para nosotros cuando Dios nos dice que hagamos algo, pero nada más una vez. Y luego al siguiente domingo nos decimos, ¿qué hacemos? ¿Hago lo mismo o no? Si ya no lo hago, entonces Dios no está conmigo, pero si lo hago, tal vez sí ocurra el efecto. Y encasillamos a Dios en una receta de cocina. Para los de alabanza, el entonar una canción y de repente haya sanidad, milagros, haya quebrantamientos de corazón, no quiere decir que el siguiente domingo la voy a volver a poner para que ocurra lo mismo, porque tal vez no. Pero a veces somos tan necios que lo hacemos. Y el siguiente domingo, bueno, esta vez no pasó nada, pero tal vez el que viene sí. Y si no, tal vez el que viene sí, a lo mejor Dios se fue a la iglesia de junto y por eso no descendió, pero ahorita que la escucha a lo mejor viene y otra vez ocurren los milagros que ocurrieron la otra vez. Y no. Y tratamos de encasillar a Dios como si lo conociésemos de tal manera que ya sabemos qué va a hacer con determinadas situaciones. Y volvemos a etiquetar a Dios. A veces lo hacemos de forma individual, a veces lo hacemos de forma congregacional. Y es cuando Jesús tiene que venir a hacer una sacudida y mostrarse en gloria para recordarnos que todo lo que Él ha hecho, sí, es bueno, pero Él es el Rey. Él es el soberano. Él nos está dando a entender que sus caminos no son nuestros caminos. Dice que lo oculto es de Dios, pero lo revelado ha sido para salvación del hombre. Entonces tenemos que entender que Jesús no puede ser etiquetado, no lo podemos meter en un cajón y decirle a la iglesia, mira iglesia, este es Jesús. Jesús no se va a salir de este cuadro. Si lo hacemos, vamos a obtener la respuesta deseada. No.
Jesús es majestuoso. Jesús va más allá de nuestros pensamientos. Desgraciadamente, como iglesia o de forma individual, creemos que ya conocemos a Dios con tantito que leemos la Biblia, con tantito que ponemos la mano y oramos por una persona, con tantito de que conocemos la eternidad de Dios, que conocemos quién fue Satanás, quiénes son los ángeles, quién es Dios, sus títulos, su nombre, su significado. Y cuando caemos en eso, caemos en un estado de confort, caemos en monotonía. Y por eso dejamos de recibir y de hacer lo que Dios quiere más allá de lo que ya venimos haciendo, porque creemos que conocemos a Dios. Y Jesús tiene que venir y mostrarse en gloria, mostrarnos a Elías, mostrarnos a Moisés para recordarnos que no todo lo que Jesús hace es monótono o es predecible. Aunque su resultado sea predecible, sus acciones no lo son. Por un instante piensa, cuando acabó todo este evento, ¿qué pensaron Pedro, Santiago y Juan? ¿Cómo iba su mente? ¿Cómo iba su espíritu? ¿Cómo iban sus fuerzas? Tuvieron que haber sido totalmente renovadas, fortalecidas. Ellos estaban emocionados. Ellos no podían creer lo que acababan de ver. Estaban viendo a un ser diferente, pero literal. Su cuerpo era diferente, su rostro se transformó y no así como de zombie, ay, hacerse así. No, o sea, eh, emanaba luz de su cuerpo, sus ropas brillaban. Eso no lo habían visto ellos. Lo máximo que pudo haber visto Pedro en su vida antes de Jesús era ver un pez grandote en una red. Pero ver la transfiguración de un hombre, eso tuvo que haber sido algo que los tuvo que haber metido en shock. Bueno, la Biblia dice que estaban espantados, o sea, imagínate. Yo te pregunto, ¿Jesús tiene que venir a transfigurarse delante de ti? No aguantarías. Yo no aguantaría, estaría yo aterrorizado de ver lo que estaba ocurriendo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos al maestro aquí y lo hacemos tan monótono y lo hacemos tan cuadrado que decimos, ah, sí, es Jesús. Sí, ya, ahorita no te preocupes, ahorita toca a la persona y sana. No, Jesús es lo máximo, es lo sublime. Y como tal debemos de actuar, ¿no? Siempre poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Pero, ¿cómo lo tengo que ver? ¿Como Jesús en la carne o como el Jesús glorificado? Porque Pablo, aunque tuvo que haber visto de lejos a Jesús, haber escuchado de él, puesto que andaba matando cristianos, él literalmente conoció a ese Jesús transfigurado, al Jesús revelado. Se lo llevó literalmente al tercer cielo y ahí le explicó, lo evangelizó de una forma magistral. ¿Tú crees que Pablo no se espantó? Somos seres humanos, no estamos acostumbrados a entrar a dimensiones diferentes más que a las que estamos acostumbrados a vivir, como yo puedo ver la luz pero no la puedo tocar, ¿no? Esa es una dimensión. Y de repente haber sido transformado, llevado a un lugar diferente, no transformado, sino haber sido llevado a un lugar diferente, o sea, no es normal. Qué bueno, ¿no? Pero a la par se le puso un aguijón para que no hubiera soberbia, ¿no? Por lo majestuoso que estaba viendo. Pero es necesario que nosotros entremos a esas dimensiones. Si están escritas es porque esas personas Dios las utilizó para que tú y yo entendiéramos que si Él quiere nos puede llevar a donde Él guste. Pero para eso está escrito, para que lo creamos. Dice la palabra que no hay palabra profética más segura que la escritura. Yo no necesito tener a profetas aquí atrás que me estén diciendo qué voy a hacer de mi vida. No es malo, creo en ello, pero la palabra profética más segura es la escritura. Ahí está todo. Si Jesús me habla de una transfiguración, si el Espíritu Santo le plació plasmar la transfiguración, es para que yo entienda que en algún momento de mi vida no tengo que olvidar que al que estoy siguiendo, que al cual me rendí y doblé mis rodillas, es un ser que un día se va a presentar en gloria. Y estoy sirviéndole a un rey en gloria, no a cualquier rey. Su reino no es de este mundo. Entonces al que le sirvo en gloria. Y eso me debe de servir para quitarme la monotonía de mi servicio a Él y decir, wow, a ver, espérame. Al que le estoy sirviendo no es cualquier persona. Al que le estoy sirviendo no es López Obrador. No estoy siguiendo a Cuitláhuac.
García. Estoy siguiendo al Rey de Reyes, al que, si Él le place, se puede transformar delante de mí y mostrarme su gloria. Pero Jesús no necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Y cada vez que se me olvide, tengo que ir al Evangelio y recordar que mi Dios y mi Señor va más allá de cualquier ser humano y de mis pensamientos y de mis acciones. Y que si Él pudo transformarse en gloria y mostrarse como lo que va a ser algún día en su reino, me es suficiente para seguirle sirviendo. Y aunque el resultado va a ser predecible porque al final es la salvación del alma y hacer discípulos, las acciones que yo haga tienen que ser constantemente diferentes, distintas siempre y cuando sean dentro del marco bíblico. Yo tampoco voy a agarrar un puro como los santeros y voy a fumar y Espíritu Santo sana. O sea, no seamos grotescos en ese aspecto, ¿no? Ni tampoco voy a traer escapularios, ni voy a traer rosarios, ni voy a traer el agua de Israel, y que el aceite del Valle de los Olivos, y que a ver, te voy a echar tantito porque este es el santo. O sea, no caigamos en ridiculeces. Hagamos lo que la Biblia dice, pero siempre con la mentalidad de que al que le sirvo es al Rey de Gloria. Cuando yo entienda eso, la forma de trabajo, la forma de ver a Jesús y la forma en cómo lo voy a presentar tiene que ser diferente. Está el Jesucristo en la carne, el de los 4 evangelios, y el Jesucristo resucitado, el que nos presenta el apóstol Pablo. Jesús les mostró lo que va a ocurrir cuando Él resucitara, el Jesucristo en gloria, el Jesucristo resucitado. ¿A quién crees que Pedro, Santiago y Juan iban a predicar? ¿Al de la carne o al de la gloria? Después de lo que vieron, se tuvo que haber borrado la monotonía de Jesús que ellos pensaban que existía y ver a un Jesús de una forma diferente, como Rey, como Dios, como soberano, como el majestuoso, como aquel en el cual algún día toda rodilla se doblará y declarará que ese Rey es el Señor de todo lo que existe. Al final, ya depende de cada quien cómo quiera ver a Jesús. Yo he decidido verlo como el Rey. He decidido verlo como que le sirvo al Jesucristo en gloria. Al Jesucristo que por un instante le mostró a los apóstoles cómo iba a ser su reino. Yo quiero ese Jesús y yo quiero servirle a ese Jesús. Entonces mis acciones tienen que ser renovadas poniendo en mi pensamiento que al que le estoy sirviendo no es un hombre que anduvo caminando con sandalias, es al Rey de Gloria. Hay quien me dirá, no, yo sigo creyendo en el Jesús de los Evangelios. Está bien, o sea, no pasa nada. Yo quiero creer en el Jesucristo en gloria y servirle al Jesucristo en gloria, porque es al que yo voy a ver algún día. Es al que un día yo me voy a botar a sus pies y decirle, Señor, lo intenté. No sé si me salió, lo intenté. Y me va a decir, ¿qué intentaste? Servirte a ti, al Jesucristo en gloria, al que se mostró como el Rey de las naciones y el Rey de todo el universo, por unos instantes a 3 discípulos. Tal vez yo no estuve ahí, pero te has mostrado a mí como el Rey de Gloria. Y así quiero servirte. Insisto, al final cada quien tomará su propia decisión. Finalmente, el único ejemplo que tenemos para servir y para actuar es Jesucristo. No hay ningún hombre, aunque Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La realidad es que no existe en este momento un hombre en el cual yo pueda poner mis ojos e imitarlo, porque todos fallamos. Alguien me dijo el día de hoy que soy hipócrita o que soy soberbio. Tal vez sí, no lo sé, pero yo creo que todos en cierto sentido somos hipócritas y somos soberbios. Solamente que habrá unos que lo ocultamos bien y otros no. Habrá unos que se atreven a decirlo y otros no, pero ya es cuestión de cada quien. Si yo lo soy o dejo de hacerlo, qué bueno, porque eso me recuerda que soy humano y que soy imperfecto, y el único perfecto es Jesucristo. Entonces, ¿en quién tengo que poner mi mirada para quitar esas imperfecciones? En Jesucristo, no en el hombre. Si yo me fijara en todos los que predican, en todos los que se paran al frente,
mi vida seguiría al fracaso, porque la esencia del poder de Dios no está en el hombre, sino en su escritura. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En quién me tengo que fijar y en quién tengo que poner ser el ejemplo para mí? En Jesucristo. Lo demás sale sobrando, las personas salen sobrando, pero lo que importa es el Evangelio, es la Escritura, porque es el que te lleva a salvación y vida eterna, es el que renueva tu mente, es el que te hace distinto y diferente, no el ejemplo del hombre. El hombre al final, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dando a entender que no es el hombre el que te va a llevar a cambiar. El hombre es un instrumento, yo soy un vaso. Yo no te pido que sigas mi ejemplo, ni quisiera que lo hicieras, porque soy el ser más imperfecto que te puedas encontrar. Yo lo único que hago es transmitirte la palabra, lo que Jesús dijo, y escucha lo que Jesús dijo, no lo que yo digo. Yo cuando estoy aquí al frente de ti, trato de no explicarte de mi pensamiento, porque mi pensamiento es nada. El pensamiento que vale la pena es el de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Si a Dios le placiera nuestra mente, no cambiaría nuestra mente, pero Él nos inserta la mente de Cristo porque a Dios le interesa que tú y yo conozcamos de Jesucristo. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? En Jesucristo. Y si lo hacemos todavía con el Jesucristo resucitado y glorificado, imagínate tus acciones, imagínate tus cambios, tus actitudes, tus pensamientos. Tu vida tiene que ser diferente, el mundo en el que vives tiene que ser totalmente distinto, nuevo, renovado, transparente, diferente. Pero a veces escuchamos al Cristo glorificado, pero seguimos viviendo bajo la carne. Quiero entender lo espiritual, pero lo sigo aplicando de forma natural. Sigo creyendo que Dios transforma vidas, pero cuando te veo a ti, veo lo peor del ser humano y no me interesa. Y no es así. Yo te veo a ti y es un tema para otra ocasión. Una cosa es cómo yo te veo a ti y otra cosa es cómo Dios te ve a ti. Entonces, si quieres un ejemplo de vida, si quieres seguir a alguien, no me veas a mí, no veas al pastor, no veas a los de junto, ve a Jesucristo. Cada quien tiene que tomar su decisión y permitir que su mente sea renovada y transformada. Y tal vez en ese momento tú puedas volver a decir, oye, qué chido, ese cuate va bien. Yo antes lo conocía y vi que era una persona que no se permitía pensamientos, no permitía conversaciones ni correcciones, y ahora él es una persona abierta. Qué chido y qué bueno por él, porque él está viendo a Jesucristo. Entonces, la transfiguración, independientemente del aspecto teológico que nos pueda decir, no es otra cosa más que una sacudida mental para recordarnos que al Jesucristo que servimos, Él está en gloria, que no es cualquier persona, no es cualquier ser humano, que hacía milagros y prodigios, sí, pero porque era Dios, no porque era un mago, no porque era un hechicero, no porque era un farsante, no porque era humano. Entonces entendamos que Jesucristo, cuando tú lo veas como el Cristo glorificado, el resucitado, el de la gracia, el que nos predica amor, el que nos dice, si conociste a una persona que abortó, ámala, y si conociste al doctor que ayudó a abortar, ámalo, y cuando llegues a ese punto te darás cuenta que el Jesucristo glorificado valió la pena, su transfiguración, porque nos mostró un pedacito del reino al cual tú y yo vamos a pertenecer. Espero que en esta hora este video lo puedas meditar. Tal vez es un poco denso, mastícalo, llévalo a tu mente, piensa en la transfiguración, cuál era el propósito y aplícalo a tu vida. Yo te aseguro que cuando lo hagas va a ser de bendición para ti y para tu entorno. Si crees que este video es de bendición, compártelo. Suscríbete, dale clic en la campanita que está acá abajo y seguimos en contacto. Si tienes alguna duda me puedes dejar tus comentarios. Si es que no te caigo gordo también a ti, si es que tú crees que soy incongruente, pues dale un follow. Si no, pues solamente espera el siguiente video y seguimos en contacto. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos, Talmidim.